La noche olía a cloroformo viejo, a ese olor dulzón y químico que se pega al fondo de la garganta como una promesa de olvido. Yo lo conocía. Lo había olido antes, años atrás, cuando aún era una cachorra y alguien intentó dormirme para siempre en una mesa de acero. Aquel día sobreviví porque Lucía llegó corriendo, gritando, llorando, arrancándome de las manos de un hombre que ya tenía la aguja clavada en mi cuello. Desde entonces llevo la cicatriz en forma de media luna justo encima del hocico, una marca que brilla plateada cuando hay luna llena. Me llamo Cala. Soy mestiza, canela oscura, una oreja caída y la otra siempre tiesa, como si el mundo solo mereciera ser escuchado por un lado. Esta noche el olor vuelve, pero no viene de la calle ni de la veterinaria clandestina de la esquina. Viene de atrás del muro, del lado de la casa de Darío. El hombre que nunca saluda, que cierra las persianas aunque sea mediodía, que camina mirando el suelo como si la tierra le debiera algo. El mismo que hace 3 meses tiró una piedra envuelta en un trapo contra mi cabeza porque ladré cuando pasó con una bolsa que olía a cachorros asustados. La piedra me abrió la ceja. Lucía me curó con agua oxigenada y lágrimas. Desde entonces Darío me observa desde su terraza, sin parpadear, como quien estudia un problema que todavía no sabe cómo resolver. Yo no ladro por ladrar. Ladro porque escucho. Escucho lo que ustedes ya olvidaron cómo oír, el llanto de la beba de los Sánchez que se ahoga en mocos cada vez que el padre llega borracho, el roce de las ratas dentro de las paredes de la casa abandonada, los pasos lentos de la vieja Marta que se arrastra hasta el baño a las 4 de la mañana porque no quiere molestar a nadie con su dolor. Escucho también los secretos que se pudren. Y esta noche escucho el clic metálico de una jeringa siendo cargada. Lo escucho tan claro como si estuviera dentro de mi propio cráneo. Lucía duerme en el sillón, todavía con el uniforme celeste del hospital. Llegó a las 11, se sacó los zapatos sin encender la luz y se dejó caer como un saco vacío. Huele a alcohol, a sudor de otros cuerpos, a tristeza ajena que se le pegó en la piel. Le lamí la mano. Me acarició la cabeza sin abrir los ojos y murmuró, ya, Cala, ya pasó todo. Pero no pasó. Todavía falta lo peor. Me acerco a la puerta trasera que da al patio. El olor a cloroformo se hace más fuerte, mezclado ahora con otro, transpiración humana, ácida, nerviosa. Darío está del otro lado del muro. Lo siento en las patas, en la vibración que sube por el cemento. No ladro todavía. Me quedo quieta, la cola baja, los músculos tensos. He aprendido que el silencio a veces es más fuerte que cualquier gruñido. El muro es alto, de ladrillo hueco coronado con botellas rotas que Lucía nunca pudo quitar porque son herencia del anterior dueño. Darío sabe dónde están las botellas menos filosas. Lo sé porque lo vi practicar una vez, a las 3 de la mañana, trepando y bajando como un gato enfermo. Esa noche ladré hasta quedarme sin voz. Lucía pensó que era un ladrón común. Nunca imaginó que el ladrón vendría por mí, un ruido sordo. La suela de una zapatilla rozando el borde del muro. Luego el crujido de una botella que se parte bajo un peso cuidadoso. Darío está arriba. Lo huelo entero ahora, tabaco negro, desodorante barato, y debajo de todo eso el miedo que trata de esconder apretando los dientes. Lleva algo en la mano derecha. Lo veo brillar un segundo cuando la luz de la cocina se refleja en el metal, una jeringa grande, de las que usan para los caballos. Dentro hay un líquido lechoso que huele a muerte rápida. Mi corazón late tan fuerte que parece que va a romperme las costillas. No es miedo. Es furia antigua, la misma que sentí cuando era cachorra y vi cómo pateaban a mi madre hasta que dejó de moverse. Esa furia me mantiene clavada al suelo, quieta, esperando. Darío baja del muro de un salto torpe. Cae de rodillas, maldice en voz baja. Se levanta. Da un paso hacia la casa. Otro. El olor del veneno me llena la nariz, me quema los ojos. Está a 10 metros. A 8. A 5, entonces hago algo que nunca hice antes, retrocedo. Doy media vuelta y camino despacio hacia el fondo del patio, donde la luz de la cocina ya no llega. Sé que me sigue porque escucho su respiración agitada, el roce de la tela del pantalón. Lo llevo hasta el lugar exacto donde el césped está más hundido, donde Lucía siempre tropieza y maldice porque, un día voy a romperme la crisma aquí.
Debajo de esa depresión hay una trampilla de madera podrida que cubre un pozo ciego que nadie usa desde hace 30 años. La encontré hace meses, cuando perseguía una rata. La madera está blanda, cubierta de yuyos. Parece suelo firme. No lo es, Darío pisa justo ahí. Primero se hunde un pie, luego la pierna entera. Grita. La jeringa sale volando y se clava en la tierra como una flecha envenenada. Intenta agarrarse de algo, pero solo encuentra aire y oscuridad. Cae. El ruido es horrible, carne contra agua estancada, huesos chocando contra ladrillos rotos. Luego silencio, solo roto por su respiración entrecortada y el chapoteo de algo que se mueve debajo de él. Me acerco al borde. El pozo huele a óxido, a mierda vieja, a cosas que se pudrieron hace mucho. Abajo, Darío tose, escupe, llora casi sin voz. Levanta la cabeza. La luna le ilumina la cara, está blanco, los ojos muy abiertos, la boca torcida en una mueca que no sé si es dolor o terror. Me mira. Por primera vez en su vida, me mira de verdad, y en ese instante escucho otra cosa, algo que viene desde el fondo del pozo, desde más abajo del agua negra, un gruñido bajo, antiguo, que no sale de ninguna garganta viva. Es el sonido de todos los perros que cayeron antes que él. De todos los que nunca volvieron a ladrar. Darío empieza a gritar mi nombre. Darío cayó como un saco de huesos rotos. El golpe contra el agua negra fue tan fuerte que hasta yo sentí el aire temblar. Por un segundo no se oyó nada más que el eco del chapuzón y el goteo lento de la humedad que llevaba años acumulándose en ese pozo olvidado. Luego vino el grito, un grito que no era humano del todo. Era el sonido de alguien que de pronto comprende que la muerte puede tener muchas caras y que una de ellas lleva 4 patas y una cicatriz en forma de luna. Yo me quedé en el borde, las patas delanteras hundidas en la tierra blanda, el hocico bajo, los ojos fijos en el agujero. El olor que subía era espeso, agua podrida, orina de ratas, hierro oxidado y, por debajo de todo, algo dulzón y muerto que me revolvió el estómago. Darío pataleaba allá abajo. El agua apenas le llegaba a la cintura, pero el fondo estaba lleno de cosas que crujían cuando se movía, pedazos de ladrillo, alambres, botellas rotas y algo más blando que no quería nombrar todavía. Intentó trepar. Clavó los dedos en la pared viscosa y se resbaló. Volvió a caer de espaldas y el aire se le escapó en un gemido largo. La linterna que llevaba en el bolsillo se había apagado con el golpe, pero la luna entraba por el hueco y le pintaba la cara de un blanco sucio. Me miró. Yo no me moví. Cala. Su voz salió rota, como si le doliera hablar. Cala, por favor, nunca me había llamado por mi nombre. Nunca. Para él yo era, esa perra, el bicho, la que jode. Escucharlo pronunciar las 2 sílabas fue tan raro que casi di un paso atrás. Pero no. Me quedé. Lo miré. Y dejé que el silencio le pesara encima como otra capa de agua negra. Darío empezó a temblar. No era solo frío. Era otra cosa. Los dientes le castañeteaban y los ojos se le iban para todos lados, buscando algo a que agarrarse. Entonces lo oyó él también, el gruñido bajo que subía desde el fondo. No era yo. Yo estaba arriba, callada. Era algo que venía de más abajo, de entre los escombros y los huesos que nadie había sacado nunca. Un sonido que no tenía garganta pero que igual vibraba en el aire como si cientos de pechos muertos respiraran al unísono. Sácame, por favor, sácame de acá, susurró, y la voz se le quebró en un sollozo. Yo bajé la cabeza hasta casi tocar el borde de la madera podrida. El olor a miedo humano es distinto al miedo animal, es más ácido, más químico, como si el terror le sudara por los poros. Darío apestaba a eso. Y debajo, muy débil, todavía flotaba el olor del veneno que había traído para mí. La jeringa estaba a 2 metros, clavada en la tierra como una bandera de derrota. Di un paso hacia el pozo. Luego otro. La madera crujió bajo mis patas. Darío levantó la cara, los ojos llenos de lágrimas y de algo que parecía esperanza. ¿Vas a ayudarme? ¿Verdad que sí, perra? Yo no te iba a hacer nada, era una joda, una estupidez, mentía. Lo olía tan claro como olía la mierda del fondo. Pero también olía otra cosa, culpa vieja, tan vieja que se había vuelto parte de su sangre.
Me acerqué más. Mi sombra cayó sobre él como una manta pesada. Abrió la boca para decir algo más, pero no le salió nada. Solo un jadeo. Entonces hice lo que nunca pensé que haría, salté, caí limpia, las patas juntas, el cuerpo recogido. El agua helada me golpeó como un puñetazo. Me hundí hasta el fondo y toqué algo blando que se deshizo bajo mis almohadillas. Subí rápido, saqué la cabeza, respiré. Darío me miró como si acabara de ver un fantasma con collar. El pozo era más grande de lo que parecía desde arriba. 5 metros de diámetro, quizás más. Las paredes estaban cubiertas de musgo negro y raíces que colgaban como dedos muertos. En un rincón, medio hundido, había un cajón de madera podrida que alguna vez había sido blanco. Y dentro del cajón, huesos. Pequeños. Demasiado pequeños para ser humanos. Costillas curvas, cráneos aplastados, colas todavía con pelo pegado por la humedad. Decenas. Quizás cientos. Algunos tan antiguos que se deshacían al rozarlos. Otros tenían pedazos de collar todavía puestos. Un collar rojo desteñido. Uno azul con campanita oxidada. Uno de cuero con una chapita que brillaba débil bajo el reflejo de la luna. Darío los vio al mismo tiempo que yo. Se le escapó un sonido que no era grito ni llanto, algo peor. Se tapó la boca con las dos manos y empezó a temblar tan fuerte que el agua se movió alrededor. No puede ser, susurraba, como si repetir la palabra pudiera borrar lo que tenía delante. Yo nadé hasta el cajón. Apoyé las patas delanteras en el borde. El olor era tan fuerte que me quemaba la nariz. Muerte vieja, formol barato, miedo que nunca se fue. Con el hocico empujé un cráneo pequeño que rodó y se hundió despacio. En la chapita que colgaba del collar roto alcancé a leer, antes de que desapareciera bajo el agua, Toba 2011, el nombre me pegó como un latigazo en la nuca. Toba, lo conocía. No sabía cómo, pero lo conocía. Era como si alguien hubiera abierto una puerta dentro de mi cabeza y de pronto entraran recuerdos que no eran míos, el olor de un patio con baldosas flojas, el sonido de una pelota de tenis rebotando, una mano de niño acariciándome la panza, una voz que cantaba, Toba, vení, Toba, con cariño. Y después el mismo olor a cloroformo, la misma jeringa, el mismo pozo. El mismo grito que se ahogaba. Darío se había quedado quieto. Me miraba como si me viera por primera vez. Las lágrimas le corrían por la cara mezclándose con el agua sucia. Vos no podés saber, susurró. Eras una cachorra cuando pasó eso. Yo no contesté. Los perros no hablamos. Pero en ese momento él entendió igual. Lo vi en sus ojos, el terror puro de quien acaba de comprender que la venganza tiene memoria y que a veces vuelve caminando en 4 patas. Entonces el gruñido volvió, más fuerte. Esta vez venía de todos lados. El agua se movió sola, en círculos lentos. Algo rozó mi pata, un hueso largo que flotaba. Otro. Y otro. Los restos empezaban a subir, como si el fondo del pozo hubiera decidido devolver lo que le habían quitado. Darío empezó a gritar de verdad. Intentó trepar otra vez, arañando la pared, rompiéndose las uñas. La sangre le corría por los dedos y caía en el agua en gotas rojas que desaparecían rápido. Yo me quedé quieta, flotando, mirando cómo los huesos subían y se amontonaban alrededor de él como una corona macabra, y justo cuando una calavera pequeña, todavía con mechones de pelo negro pegados, flotó hasta tocarle el pecho, se escuchó el ruido más terrorífico de todos, el cerrojo de la puerta de casa abriéndose. Lucía acababa de despertarse. Y venía hacia el patio. El agua estaba tan fría que dolía en los huesos, pero ya no me importaba. Flotaba entre restos que alguna vez habían tenido nombre, y cada uno de ellos me hablaba al oído con voces que solo yo podía oír. Eran gruñidos suaves, lamentos antiguos, aullidos que se habían quedado atrapados en el pozo como moscas en una tela de araña. Acordate de nosotros, decían. No nos dejes otra vez abajo. Y yo no quería dejarlos. Nunca más. Darío ya no gritaba. Solo lloraba en silencio, con la cara hundida entre las manos, el cuerpo temblando como si tuviera fiebre. La calavera del cachorro seguía pegada a su pecho, flotando, mirándolo con las cuencas vacías. Él no se atrevía a apartarla.
Era como si supiera que si la tocaba se iba a romper algo dentro de él que ya estaba demasiado roto. Yo nadé hasta él. El agua me llegaba al lomo. Apoyé el hocico en su rodilla. Darío dio un respingo, levantó la cara empapada y me miró. Sus ojos estaban rojos, hinchados, y por primera vez no había odio en ellos. Solo miedo y algo que parecía vergüenza. No, no me toques, susurró. Por favor, no me toques, pero yo sí lo toqué. Le lamí la mano. Sabía a sal, a sangre y a culpa. Él intentó apartarla, pero no tuvo fuerzas. Dejó que mi lengua pasara por sus dedos llenos de cortes. Y entonces habló. Habló como nunca había hablado con nadie, como si el pozo lo hubiera abierto en canal. Era chico, tenía 11 años. Toba no paraba de ladrar. Mi viejo decía que un perro que ladra tanto es un perro enfermo, que había que sacrificarlo antes de que mordiera a alguien. Yo no quería, te juro que no quería, pero mi viejo me obligó a cargarlo en la caja, me obligó a traerlo acá, dijo que era un pozo ciego, que nadie lo iba a encontrar nunca. Yo lloré tanto que me meé encima, pero igual lo tiré, y después tiré a los demás, porque ya no podía parar. Cada vez que alguien quería deshacerse de un perro, yo los traía acá. Su voz se quebraba en cada palabra. El agua se movía alrededor nuestro formando pequeños remolinos. Los huesos flotaban más alto, como si quisieran escuchar mejor la confesión, y vos sos igual que él, dijo señalándome con un dedo tembloroso. Tenés la misma mancha blanca en la pata izquierda, la misma forma de la cabeza, sos hija de la hija de Toba. Yo lo sabía, por eso te odio, porque cada vez que ladras es el que vuelve a ladrar, cada vez que me miras es el que me mira. No ladré. No era momento de ladrar. Me acerqué más y apoyé la cabeza en su pecho, justo al lado de la calavera pequeña. Sentí su corazón latiendo como loco. Sentí también el latido de Toba, y el de todos los otros, latiendo dentro de mí como si nunca se hubieran ido. Desde arriba llegó la voz de Lucía, todavía dormida a medias, ronca de sueño y de miedo. Cala. Cala, ¿dónde estás, mi amor? Los pasos descalzos sobre el cemento. El crujido de la madera podrida cuando se acercó al pozo. La luz de la linterna del celular barriendo el patio. Darío se puso rígido. Intentó taparme con el cuerpo, como si quisiera protegerme de lo que venía. Era ridículo, él apenas podía mantenerse a flote y yo era la única que sabía nadar bien ahí abajo. Pero igual lo entendí. Por primera vez quería protegerme a mí. La luz de la linterna cayó directo dentro del pozo. Lucía soltó un grito que me atravesó las orejas. Dios mío. Cala. Y vos, se arrodilló en el borde. Vi sus piernas temblar. La linterna iluminó todo, los huesos, los collares, la cara destrozada de Darío, mi cabeza apoyada en su pecho como si fuéramos viejos amigos. Tranquila, Lucía, dijo Darío con una voz que ya no parecía la suya. No le hice nada, te juro que no le hice nada. Lucía no escuchaba. Estaba llorando, con la mano en la boca, mirando los restos flotar. ¿Qué es todo esto? ¿Qué hiciste, hijo de puta? Darío bajó la cabeza. El agua le llegaba al cuello ahora. Los huesos lo rodeaban como una guardia de honor. Ayúdanos a salir, suplicó. Por favor, te cuento todo, pero sácanos de acá. Lucía dudó. Vi el miedo en sus ojos, vi la rabia, vi también la enfermera que lleva dentro y que nunca puede dejar a nadie sufrir, aunque se lo merezca. Se quitó el cardigan que tenía puesto, lo ató a una raíz gruesa que salía de la pared y lo tiró hacia abajo. Agárrate, Cala. Primero vos. Yo no me moví. Miré a Darío. Él entendió. Empujó la calavera pequeña hacia mí con cuidado, como quien devuelve un tesoro robado. Anda vos primero, me dijo. Yo me quedo un rato más con ellos. Se lo debo. Lucía no entendía nada, pero la cuerda improvisada colgaba frente a mi hocico. La agarré con los dientes. Ella tiró con todas sus fuerzas. Subí despacio, las patas arañando la pared viscosa, el cuerpo chorreando agua negra. Cuando llegué arriba me sacudí entera, salpicándola toda. Me abrazó tan fuerte que casi me ahoga. Nunca más te suelto, ¿me oís? Nunca más. Después tiró otra vez la cuerda. Darío la agarró. Subía lento, resbalando, llorando, dejando pedazos de piel en las raíces.
Cuando por fin llegó arriba se dejó caída de bruces en el césped. Lucía lo miró con asco y con pena al mismo tiempo. Habla, le ordenó. Habla ya. Darío respiró hondo. El aire de la noche le quemaba los pulmones. Y empezó a hablar. De su padre. De los perros. Del pozo que había sido su infierno privado durante 30 años. De cómo cada ladrido mío era un dedo acusador que no lo dejaba dormir. Cuando terminó, el silencio era tan grande que se podía cortar con un cuchillo. Lucía se tapó la boca. Miró el pozo. Miró los huesos que seguían flotando, iluminados por la luna como un cementerio flotante. Tenemos que llamar a la policía, dijo al fin. Darío asintió sin fuerzas, y entonces pasó. Un viento frío bajó de golpe, como si alguien hubiera abierto una puerta que no se veía. Los huesos se movieron todos al mismo tiempo. Formaron un círculo perfecto en el agua. Y del fondo subió un aullido que no era de este mundo, largo, triste, liberador. Fue tan fuerte que hasta Lucía lo sintió en el pecho. Darío se tapó los oídos y empezó a gritar otra vez. Yo me acerqué al borde del pozo. Miré hacia abajo. El círculo de huesos se deshizo lentamente. Uno a uno se hundieron, despidiéndose. El último en irse fue Toba. Su calavera se quedó un segundo más, mirándome. Y supe que me estaba diciendo gracias. Cuando el agua volvió a quedar quieta, algo cambió dentro de mí. Ya no era solo Cala. Era Cala y todos ellos. Llevaba sus nombres en la sangre, sus ladridos en la garganta, su dolor en cada cicatriz. Lucía me acarició la cabeza, temblando. ¿Qué fue eso, Cala? ¿Qué fue todo esto? No pude contestarle con palabras. Solo apoyé la cabeza en su pierna y cerré los ojos, pero en ese exacto momento, desde la casa de Darío, sonó un celular. Un tono viejo, de los que ya casi nadie usa. Y la pantalla se iluminó con un mensaje que decía: mañana 5 de la mañana, trae los 12 nuevos. El comprador ya pagó. Darío se puso blanco como un muerto. Lucía lo miró, y yo levanté las orejas, porque la noche todavía no había terminado. El nombre Toba se quedó flotando en mi sangre como una brasa que no se apaga. No era un recuerdo mío, pero dolía igual que si lo fuera. Veía flashes que no podían ser míos, un patio con baldosas flojas y olor a eucalipto, una pelota roja rebotando, una mano pequeña, la de Darío niño, rascándome detrás de las orejas mientras reía. Y después la misma mano, años más tarde, abriendo la tapa de una caja de cartón, metiéndome adentro mientras yo ladraba confundido, creyendo que era un juego. El traqueteo de un carro por la noche. El pozo. El agua negra cerrándose encima. El silencio definitivo. Abrí los ojos en el patio de Lucía y el aire de la madrugada me golpeó frío. Todavía estaba empapada, oliendo a muerte vieja. Lucía tenía a Darío sentado en el suelo, de espaldas al limonero, las manos atadas con el cordón de su propio buzo porque no confiaba en que no fuera a correr. Él no intentaba correr. Estaba doblado sobre sí mismo, temblando, mirando el pozo como si esperara que en cualquier momento saliera una manada de fantasmas a arrastrarlo de nuevo. Lucía me acariciaba la cabeza sin parar, como si temiera que me disolviera. ¿Estás bien, mi reina? Dios, nunca más te dejo sola, nunca más. Yo no podía dejar de mirar a Darío. Ahora lo veía entero, el niño asustado que aún vivía detrás de esos ojos hundidos, el hombre que había convertido su culpa en veneno, el asesino de cachorros que lloraba como cachorro. Y dentro de mí, Toba gruñía. No con odio. Con dolor. Con una tristeza tan grande que me llenaba el pecho hasta casi ahogarme. Darío levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron y esta vez no apartó la mirada. Vos lo sabías, desde el primer día supiste quién era yo, susurró. Por eso ladrabas cada vez que yo pasaba. No era por los ruidos de la calle. Era por mí, asentí. No sé si los humanos entienden cuando un perro asiente, pero él entendió. Se le escapó un sollozo seco. Perdóname, perdóname, Toba, perdóname, Cala. El nombre de Toba en su boca fue demasiado. Sentí que algo se rompía dentro, como si una cadena antigua se partiera de golpe. De pronto ya no estaba en el patio de Lucía. Estaba en otro lugar, veía con ojos que no eran los míos, corría por un pasillo oscuro lleno de jaulas apiladas. Cachorros llorando.
el olor a orina y miedo tan fuerte que ardía. Una mano grande, la de Darío adulto, abría una jaula y sacaba a un ovejero flaco que apenas podía tenerse en pie. El perro gemía, miraba al hombre con ojos suplicantes. Darío le hablaba bajito, casi con cariño: ya está, ya pasa, tranquilo. Le ponía la inyección en el cuello. El perro se quedaba quieto de golpe, los ojos abiertos, como sorprendido. Después lo metía en una bolsa negra. Yo sentía cada pinchazo como si me lo clavaran a mí. Sentía cada último latido, volví al patio de golpe. Me temblaban las patas. Lucía me abrazó fuerte. ¿Qué te pasa, amor? ¿Qué viste? No podía explicarle. Me acerqué a Darío y apoyé la cabeza en su rodilla. Él se quedó tieso un segundo y después, con mucho cuidado, como si yo fuera de cristal, me acarició el lomo con la mano todavía atada. Sus dedos temblaban. Hay más, dijo con voz rota. Todavía hay más vivos. En mi casa. Debajo del piso del galpón. 12 cachorros. Los recogí esta semana. Mañana, hoy, a las 5 los vienen a buscar. Van para un laboratorio en San Nicolás. Experimentos. Los que no sirven los tiran vivos a un horno. Lucía se puso blanca. ¿Qué decís? ¿Estás loco? Llama a la policía ahora, suplicó Darío. Yo les digo todo. Todo. Pero si no llegan antes de las 5, se los llevan y nunca más los vemos. Lucía sacó el celular con dedos torpes. Marcó el 911. Mientras hablaba con la operadora, yo no podía dejar de mirar la medianera que separaba las dos casas. Sentía los cachorros. Los olía. Estaban asustados, apretados unos contra otros, sin entender por qué los habían arrancado de sus madres. Sentía sus corazones latiendo rápido, como pajaritos atrapados. Cuando colgó, Lucía estaba llorando de furia. Van a mandar una patrulla, pero dicen que puede demorar. Es zona oeste, ya sabes cómo es. Darío sacudió la cabeza. No llegan. El camión sale puntual. Siempre sale puntual. Se miraron. Lucía, Darío y yo. 3 seres rotos en un patio que apestaba a muerte vieja. Y en ese momento tomamos una decisión sin palabras. Lucía desató las manos de Darío. Él se las miró como si no las reconociera. Vamos, dijo ella. Vamos a sacarlos nosotros. Cruzamos el muro los 3. Darío primero, después yo, después Lucía. La casa de Darío era un mausoleo, persianas bajas, olor a humedad y cigarrillo frío, silencio de tumba. Nos guió hasta el fondo, al galpón de chapa oxidada. Abrió el candado con manos temblorosas. Adentro, herramientas viejas, bolsas de cemento, y en el piso una trampilla disimulada bajo una alfombra rota. La levantó. Debajo había una fosa de 2 metros por 3. Iluminada por una lamparita colgante. 12 cachorros. Mestizos, flacos, con los ojos llenos de legañas y terror. Algunos apenas podían tenerse en pie. Una cachorra negra con una mancha blanca en la frente me miró y gimió bajito, como si me reconociera. Sentí que era hija de alguien que yo había conocido en otro tiempo, en otra vida. Lucía se tapó la boca para no gritar. Darío se arrodilló al borde de la fosa. Tranquilos, ya está, ya pasó. Bajamos uno por uno. Los cargamos en brazos, los subimos. Los cachorros temblaban, se orinaban encima, pero cuando sentían el aire de la noche abrían los ojos grandes y respiraban como si fuera la primera vez. Los llevamos al patio de Lucía, los acomodamos en la pieza del fondo, sobre mantas viejas. Lucía les puso agua, leche, lo que encontró. Yo me acosté en el medio y dejé que se treparan encima mío, que me olieran, que me lamieran la cara. Eran tan chiquitos que cabían todos juntos sobre mi lomo. Darío se quedó en la puerta, mirando, sin atreverse a entrar. Gracias, dijo. Gracias por no dejarme pudrirme allá abajo. Lucía lo miró largo. No lo hice por vos. Lo hice por ellos. Y por ella, señalándome, él asintió. Bajó la cabeza. En ese momento sonó el celular de Darío otra vez. Lo sacó del bolsillo con miedo. El mismo número. Un nuevo mensaje. Adelantamos. Estamos a 3 cuadras. Abrí el portón.
Lucía y Darío se miraron. Yo levanté las orejas, el camión venía ya, y todavía no eran las 4 de la mañana. Los cachorros dormían amontonados encima de mí, calientes, temblando apenas. Sus respiraciones cortitas me llenaban el pecho como si fueran latidos prestados. 12 vidas que todavía olían a miedo, pero que ya empezaban a oler también a esperanza. Lucía había cerrado la puerta de la piecita con llave y corrido el mueble viejo para que nadie pudiera entrar fácil. Afuera, la noche se estaba poniendo violeta en los bordes, faltaba poco para el amanecer y el aire olía a tierra mojada y a peligro que se acerca. Yo no podía dormir. Sentía el camión antes de oírlo. Primero fue una vibración baja en las patas, después el rugido lejano del motor diésel, después el olor, nafta quemada, jaulas sucias y algo peor, olor a formol y a quemado que traía recuerdos que no eran míos. Me levanté con cuidado para no despertar a los cachorros. La cachorra negra con la mancha blanca en la frente abrió un ojo, me miró y volvió a acurrucarse contra su hermano. Salí al patio sigilosa. Lucía y Darío estaban en la cocina, hablando en susurros. Ella tenía el celular apretado contra la oreja, repitiendo una y otra vez a la policía que vinieran ya, que era urgente, que había vidas en juego. Darío estaba sentado en una silla, la cabeza entre las manos, la ropa todavía chorreando agua del pozo. Cuando me vio entrar levantó la cara. Tenía los ojos hinchados de llorar. Son ellos, dijo simplemente. Ya están en la esquina. Lucía colgó con furia. Me dicen que la patrulla más cercana está en un tiroteo en zona norte. ¿Qué puede demorar 1 hora? 1 hora. Para entonces estos bebés ya van a estar camino al infierno. Se quedaron mirándose. Yo me senté entre los dos. El silencio pesaba como plomo. Entonces hablé. No con palabras de humano, pero hablé. Miré a Lucía fijo a los ojos, después a Darío, después volví a Lucía. Moví la cola una sola vez, fuerte, golpeando el piso. Ella me entendió. Siempre me entiende cuando es importante, ¿no? Cala, no, susurró. Vos te quedás acá cuidando a los chicos, pero yo ya estaba caminando hacia la puerta. Darío se levantó. Ella tiene razón, dijo. Yo los distraigo. Vos llamás a quien puedas, vecinos, periodistas, lo que sea. Y Cala. Cala hace lo que sabe hacer. Lucía empezó a llorar, pero eran lágrimas de furia más que de tristeza. Estás loco si crees que te voy a dejar salir sola con este hijo de puta. Darío bajó la cabeza. Tenés razón. No me lo merezco. Pero los cachorros sí, se miraron un segundo eterno. Después Lucía abrió el cajón, sacó el cuchillo más grande que tenía y se lo dio a Darío por la hoja. Si intentas algo, te mato yo misma. Entendido, él asintió. Tomó el cuchillo por el mango. Salimos los tres a la calle. El camión ya estaba doblando en la esquina, un Fiat Iveco blanco sin logos, con la caja cerrada y candado. Se detuvo frente a la casa de Darío. Bajaron 2 hombres. Uno alto, flaco, con gorra visor y campera de cuero aunque hacía calor. El otro más bajo, gordo, con tatuajes que le subían por el cuello. El alto sacó un cigarrillo y lo prendió mirando alrededor. ¿Y los perros, Darío?, preguntó el flaco con voz aburrida. No nos hagas perder tiempo. Darío dio un paso adelante. Las piernas le temblaban, pero levantó la barbilla. Hubo un problema, dijo. Se escaparon. Tuve que abrir la fosa para limpiarla y se escaparon todos. El gordo soltó una carcajada fea. 12 cachorros se escaparon de un pozo cerrado. ¿Estás borracho o te volviste estúpido? Darío no contestó. Yo salí de la sombra y me paré al lado de él. Los 2 hombres me vieron. El flaco frunció el ceño. Esa es la perra que querías liquidar, ¿no? La que ladra demasiado. Ahora ladra por una razón, dijo Darío. El gordo dio un paso hacia mí, sacando una picana eléctrica del bolsillo. Vení, bonita. Te vamos a enseñar a callarte de una vez. No me moví. Gruñí bajo, mostrando apenas los colmillos. Lucía salió entonces de la casa con el celular en alto, grabando en vivo por Instagram, gritando el nombre de la calle, pidiendo que vinieran todos, que compartieran, que no dejaran que se llevaran a los cachorros. Los hombres se miraron. El ambiente cambió en un segundo. El flaco tiró el cigarrillo y sacó una pistola. Basta de pavadas, dijo.
Entramos, cargamos lo que quede y nos vamos. ¿Y si alguien se pone en el medio?, apuntó a Lucía, y ahí fue cuando todo se volvió lento. Sentí el disparo antes de oírlo. Vi el fogonazo. Vi a Darío moverse más rápido de lo que nunca se había movido en su vida. Se tiró delante de Lucía justo cuando la bala salía del caño. El impacto lo levantó del suelo y lo tiró hacia atrás. Cayó de espaldas contra la vereda, con un agujero rojo abriéndose en el hombro derecho. Lucía gritó. Yo salté, no pensé. Salté directo a la garganta del flaco. Mis dientes se cerraron en su antebrazo armado. Sentí el hueso crujir. La pistola cayó. El hombre aulló. Lo sacudí como sacudo un trapo viejo hasta que lo solté y cayó de rodillas. El gordo levantó la picana, pero Darío, desde el suelo, sangrando, le clavó el cuchillo en la pantorrilla con toda la fuerza que le quedaba. El gordo bramó y se fue de cara contra el asfalto. Lucía corría hacia nosotros, todavía grabando, gritando, llorando. Los vecinos empezaban a salir. Luces que se encendían. Gente en pijama en las puertas. Celulares que grababan. El camión quedó rodeado en menos de un minuto. Alguien abrió la caja trasera. Adentro había más jaulas vacías y un olor que hizo vomitar a una señora mayor. Yo me acerqué a Darío. Estaba pálido. La sangre le salía a chorros entre los dedos con que se apretaba el hombro. Me miró y sonrió apenas, con sangre en los dientes. Decile a Toba, que lo siento, que esta vez hice las cosas bien. Después cerró los ojos. Lucía se arrodilló a su lado, le apretó la herida con su propia remera, llorando y maldiciendo al mismo tiempo. Yo levanté la cabeza al cielo que ya se ponía rosa. Y ladré. Ladré como nunca había ladrado en mi vida. Un ladrido largo, fuerte, que retumbó en todo el barrio. Y desde la piecita del fondo, 12 cachorros contestaron con sus voces chiquitas, débiles, pero vivas. En ese momento llegaron las sirenas. Muchas. De todos lados, pero antes de que los policías bajaran de los patrulleros, antes de que todo se llenara de luces azules y rojas, pasó algo que nadie esperaba. El doctor Rivas, el veterinario del barrio, el que me había puesto las vacunas desde cachorra, el que siempre olía a alcohol y a mentiras, dobló corriendo en la esquina con su camioneta 4X4. Frenó en seco al ver el caos. Sus ojos se cruzaron con los de Lucía, y en esa mirada yo vi todo. Él era el comprador, él era el que pagaba, él era el que firmaba las órdenes para que los cachorros terminaran en mesas de acero y hornos. Lucía lo entendió al mismo tiempo que yo, y cuando Rivas metió reversa para escapar, yo ya estaba corriendo detrás de la camioneta, saltando al techo de un auto estacionado, luego al siguiente, luego al muro, luego al tejado, porque la noche todavía no había terminado, y alguien tenía que hacer que pagara. Todo lo que había sido Darío se derramaba ahora por la vereda en forma de sangre caliente. El olor metálico me llenaba la nariz mientras corría detrás de la camioneta del doctor Rivas. Él aceleraba como loco por las calles todavía dormidas de Villa Banana, doblando en las esquinas sin mirar, levantando tierra y piedras que me golpeaban el hocico. Yo no corría por la calle. Corría por arriba, saltaba de tejado en tejado, de agua tanque oxidado a antena rota, de medianera rota a cable de luz. El barrio era mi mapa y yo lo conocía mejor que nadie. Desde los techos veía todo, la 4X4 blanca zigzagueando, las luces de los patrulleros que venían de lejos, Lucía arrodillada junto a Darío gritándole a los policías que no lo dejaran morir, los vecinos formando un muro humano frente a los dos traficantes que ya estaban boca abajo en el asfalto, esposados. Pero yo solo tenía ojos para Rivas. Él era la cabeza. Él era el que firmaba, el que sonreía mientras te ponía la vacuna y al mismo tiempo decidía si vivías o terminabas en un frasco. El viento de la carrera me secaba el agua del pozo que todavía llevaba pegada al pelo. Sentía los latidos de Toba dentro de mi pecho, fuertes, furiosos. Sentía también los latidos de los 12 cachorros que ahora dormían seguros gracias a la sangre que Darío había derramado por ellos. Esa sangre me empujaba. No era venganza. Era justicia. Y la justicia, cuando viene de un perro, no pide permiso. Rivas tomó por la avenida Ovidios Lagos, pisando a fondo. La camioneta rugía. Yo salté del último tejado al toldo de un colectivo estacionado, después al techo de una casa de 2 plantas, después al cable de alta tensión que cruza el barrio como una cuerda floja. El cable se movió bajo mis patas, pero aguantó.
Corrí por él como si fuera suelo firme. Abajo, la gente empezaba a despertar del todo, ventanas que se abrían, voces que preguntaban qué pasaba, celulares que grababan. Él me vio por el retrovisor. Vi su cara en el reflejo, pálida, sudada, los ojos desorbitados. Giró el volante como loco para sacarme del espejo, pero no podía sacarme de la cabeza. Porque ahora yo era todos los perros que él había hecho desaparecer. Era Toba. Era Luna. Era Negro. Era cada cachorro que había llorado mientras le ponían la inyección para dormir. Éramos cientos ladrando dentro de su cráneo. Intentó cerrar la ventanilla, pero ya era tarde. Salté desde el cable directo al techo de la camioneta. Las garras arañaron la pintura. El golpe fue tan fuerte que el vehículo se bamboleó. Rivas gritó algo que no entendí. Aceleró más. Yo me agarré como pude, las patas abiertas, el cuerpo pegado al metal caliente. El viento me azotaba la cara y me llenaba la boca de gusto a nafta y miedo. Entramos al puente de Ludueña. Abajo el río corría negro y lento, lleno de basura y de secretos. Rivas frenó de golpe para tomar la curva. Yo resbalé hacia adelante, las garras chillando contra el techo. Me agarré del borde justo a tiempo. Él abrió la puerta del conductor y sacó un revólver. Disparó hacia arriba, 1, 2, 3 veces. Las balas pasaron silbando a centímetros de mis orejas. Una me rozó el lomo y sentí el ardor caliente de la sangre fresca, pero no me solté, salté por el parabrisas. El vidrio se hizo añicos bajo mi peso. Caí dentro de la cabina, encima de él. Mis dientes se cerraron en su antebrazo armado. El revólver salió volando y golpeó el tablero. Rivas gritó como un animal herido. La camioneta se fue contra la baranda del puente, chirriando, levantando chispas. El mundo dio una vuelta completa. Sentí el impacto en todo el cuerpo. Vidrios, metal, sangre, dolor. Cuando abrí los ojos estábamos parados en diagonal, la trompa colgando sobre el vacío del río. El motor seguía encendido, humeando. Rivas tenía la cara llena de cortes, la camisa rota, sangre en la boca. Intentó abrir su puerta, pero estaba trabada. Me miró. Por primera vez me miró como miran los humanos cuando entienden que ya no mandan más. No, por favor, susurró. Yo solo hacía mi trabajo, gruñí. Un gruñido bajo, largo, que venía desde el fondo del pozo, desde todos los huesos que flotaron esa noche. Di un paso hacia él. La sangre me chorreaba del lomo, pero no sentía dolor. Solo sentía sus latidos acelerados, su miedo ácido llenándome la nariz. Entonces habló. Habló rápido, como si las palabras pudieran salvarlo. Te doy lo que quieras, dinero, una casa, saco a todos los perros del laboratorio, te juro, haré lo que sea. Yo no quería dinero. No quería una casa. Solo quería que escuchara. Apoyé las patas delanteras en su pecho. Lo empujé contra el asiento. Mi hocico estaba a centímetros de su cara. Y ladré. Ladré con toda la fuerza de los que ya no tienen voz. Ladré con la voz de Toba, de los 12 cachorros, de Darío niño llorando mientras tiraba a su mejor amigo al pozo, de Lucía que en ese momento seguramente estaba rezando para que yo volviera viva. El ladrido retumbó dentro de la cabina como un trueno. Rivas se orinó encima. Lo olí. Lo vi en sus ojos, se quebró. Empezó a llorar como un chico, con mocos y todo. Perdóname, perdóname, yo no quería, era el dinero, siempre era el dinero. Desde afuera llegaron voces. Los patrulleros habían llegado al puente. Las luces azules y rojas pintaban el interior del auto como un sueño febril. Alguien golpeaba la puerta trabada, pero antes de que la abrieran, Rivas hizo una última cosa, sacó su celular con la mano que le quedaba libre. Abrió la grabadora de voz. Y empezó a hablar. Habló 10 minutos seguidos. Nombres. Direcciones. Laboratorios clandestinos. Funcionarios comprados. Precios por cachorro vivo. Precios por cadáver. Todo. Mientras hablaba lloraba y me miraba a mí, como si yo fuera el juez, el jurado y el verdugo. Cuando terminó, dejó el celular en el asiento, entre los vidrios rotos. Tomá, dijo. Llévalo vos.
Que el mundo escuche, la puerta se abrió de golpe. Los policías entraron armas en alto. Me apuntaron. Grité con toda mi alma, no, ladré, un ladrido que los hizo retroceder un segundo. Agarré el celular con los dientes. Salté por la ventana rota. Caí al asfalto. Me dolía todo, pero corrí. Corrí de vuelta por donde había venido, el celular en la boca, la sangre dejando un rastro rojo sobre el puente, corrí hasta la casa de Lucía. Los patrulleros ya estaban ahí. La ambulancia se llevaba a Darío. Lucía gritó mi nombre cuando me vio. Corrí hacia ella, dejé el celular en sus manos. Ella lo miró, apretó play, y la voz de Rivas empezó a salir por el parlante, el barrio entero se quedó callado escuchando, y cuando terminó la grabación, alguien empezó a aplaudir. Después otro. Después todos. Lucía me abrazó tan fuerte que creí que me iba a romper. Me besó la cabeza llena de sangre y me susurró al oído, sos lo más valiente que conocí en mi vida, Cala. Lo más valiente. Yo solo cerré los ojos y dejé que me cargara en brazos, pero en el fondo, muy en el fondo, sabía que la historia todavía no había terminado, porque en el celular, después de la confesión, había un último audio que Lucía aún no había abierto, uno que Rivas había grabado hacía meses, y que empezaba con mi nombre. El sol ya estaba alto cuando terminamos de sacar a los últimos cachorros de la piecita. Los policías habían traído jaulas limpias, mantas, veterinarios de verdad que olían a esperanza y no a formol. Los 12 bebés, ahora limpios y con sueros en las patitas flacas, miraban al mundo con ojos que empezaban a creer que no todo era oscuridad. La cachorra negra con la mancha blanca en la frente se había pegado a mí como si yo fuera su madre de verdad. Le puse Luna. Porque esa noche la luna nos había visto a todos y había decidido ayudar. Lucía no me soltaba la collar. Tenía la remera manchada de mi sangre y de la de Darío, el pelo revuelto, los ojos rojos de tanto llorar, pero sonreía. Sonreía como no la veía sonreír desde que su mamá murió. Los vecinos traían agua, facturas, abrazos. El barrio entero parecía haber despertado de un sueño podrido. Hasta la vieja Marta, la que apenas camina, salió con su bastón y me acarició la cabeza diciendo, gracias, perra valiente. Darío seguía vivo. Lo habían estabilizado en la ambulancia y se lo llevaban a Leca con 2 policías custodiando la camilla. Antes de subir abrió los ojos y me buscó con la mirada. Cuando me vio, levantó apenas la mano sana. Cala, susurró. Decile a Toba, que ya puede descansar, asentí. Lo entendí. Y él lo supo, el celular de Rivas estaba ahora en manos de una oficial joven que no podía creer lo que escuchaba. La grabación ya corría por los grupos de WhatsApp del barrio, por Facebook, por Twitter. En una hora era tendencia nacional, almohadilla los perros de Villa Banana. Los canales de televisión llegaban en camionetas con antenas gigantes. Los periodistas querían hablar conmigo. Lucía no los dejaba acercarse, pero había algo que no me dejaba tranquila, el último audio. El que Lucía todavía no había abierto porque tenía miedo de lo que pudiera decir. Lo sentía en el aire como un olor que no se va. Lo sentía en la forma en que Luna se apretaba contra mí cada vez que alguien se acercaba al celular, cuando por fin quedaron solo nosotros 3, Lucía, yo y los cachorros, en el patio. Ella se sentó en el suelo, me puso en su falda aunque ya estoy grande, y apretó play. La voz de Rivas sonó distinta. Más fría. Era una grabación vieja, de meses atrás. Nota de voz para archivo personal. 14 de julio. La perra canela de Lucía Sánchez sigue siendo un problema. Ladra cada vez que paso con los cargamentos. Ya le ofrecí comprarla 3 veces y siempre dice que no. Tendremos que tomar medidas más drásticas. Si la eliminamos, el barrio se queda sin su alarma principal. Propongo envenenamiento lento con raticida mezclado en carne. Nadie sospechará. El marido de la Sánchez está muerto, no tiene familia cercana. Cuando la perra muera, ella se va a derrumbar. Y ahí podremos operar tranquilos otra vez. Fin de la nota. Lucía se quedó dura. El celular se le cayó de la mano. Empezó a temblar tan fuerte que Luna se asustó y gimió. Él quería matarte desde antes, susurró. Por eso siempre me decía que estabas muy flaca, que tenía que darte vitaminas. Hijo de puta,
Yo lamí su cara. Sabía a sal y a rabia. Pero también sabía que ya no importaba. Él estaba preso. Los otros también. Los cachorros estaban vivos. Darío había pagado con sangre su deuda con Toba. Todo parecía terminado, y entonces pasó. Una de las jaulas que los policías habían dejado en el patio se abrió sola. No, no se abrió sola. Luna la había empujado con el hocico. La cachorra negra salió corriendo hacia la calle, ladrando como loca. Todos pensamos que estaba asustada por los ruidos, por la gente. Pero no. Corría hacia algo concreto. Lucía y yo salimos detrás. Los policías gritaron. Los periodistas corrieron con cámaras. Luna nos llevó 4 cuadras, hasta la casa abandonada de la esquina de Uriburu y el río. La que todos decían que estaba embrujada porque se escuchaban ladridos de noche. La puerta de chapa estaba entreabierta. Luna entró directo. Adentro olía a muerte reciente. En el fondo del terreno, debajo de un galpón derruido, había otra fosa. Más grande que la de Darío. Más vieja. Y llena, cientos de cuerpos. Perros adultos, cachorros, gatos, hasta conejos. Algunos todavía con collar. Algunos todavía con la etiqueta de precio pegada al cuello. El olor era tan fuerte que varios policías vomitaron. Un oficial mayor se tapó la boca y dijo que llevaba 30 años de servicio y nunca había visto algo así. Lucía se arrodilló y empezó a llorar sin ruido. Yo me acerqué al borde de la fosa. Y los vi, a todos, estaban ahí, mirándome. No eran huesos. Eran ellos. Toba estaba en primera fila, con su pelota roja todavía en la boca. Al lado Luna, la original. Negro. La ovejera que Rivas había sacrificado la semana pasada. Todos los que habían desaparecido del barrio en los últimos 10 años. Me miraban sin odio. Solo con una paz enorme, y entonces pasó lo más increíble. Uno por uno empezaron a desvanecerse. Como humo. Como niebla cuando sale el sol. Se fueron elevando, girando en el aire, pasando por encima de nuestras cabezas. Eran luces. Cientos de luces pequeñas que subían al cielo de Rosario como si fueran estrellas que volvían a su lugar. Los periodistas grababan. Los policías rezaban. Lucía lloraba abrazándome tan fuerte que casi no podía respirar. Cuando la última luz se perdió entre las nubes, el silencio fue total, y en ese silencio, Luna, la cachorra, se acercó a mí y me lamió la cicatriz de la luna en el hocico. Lucía susurró, ya está, Cala. Ya pueden descansar todos. Yo levanté la cabeza al cielo, y por primera vez en 7 años, no ladré, porque ya no había nada que advertir. El barrio estaba a salvo, los cachorros estaban a salvo, y yo ya no estaba sola, nunca más volvería a estarlo. El silencio que siguió al vuelo de las luces duró apenas unos segundos, pero fue tan denso que pareció eterno. Después vino el caos, gritos, cámaras, periodistas empujándose para entrar al terreno abandonado, policías tratando de acordonar la zona con cinta amarilla que el viento hacía ondear como banderas de rendición. Lucía me tenía abrazada contra su pecho, temblando, mirando el cielo vacío donde segundos antes habían subido cientos de almas caninas. Luna, la cachorra, se había quedado pegada a mis patas, con la cola entre las piernas y los ojos llenos de algo que ya no era miedo, sino maravilla. Entonces alguien gritó, un grito seco, corto, de hombre herido, venía del interior del galpón derruido. Los policías se miraron. Sacaron las armas. Lucía me apretó más fuerte. No, Cala. Esta vez no, pero yo ya me había soltado. El olor me había llegado antes que el grito, sangre fresca, pólvora, sudor de pánico. Corrí entre las piernas de la gente, entre jaulas vacías y bolsas negras rotas que dejaban ver pedazos de pelaje endurecido por la muerte. Luna vino detrás de mí, valiente a pesar de sus patitas temblorosas. El galpón tenía una puerta lateral medio caída. Entré, adentro estaba oscuro y olía a orina vieja y a desesperación. Un rayo de sol entraba por un agujero del techo y caía justo sobre él. Darío estaba sentado contra la pared, la camisa empapada en sangre, el hombro derecho convertido en un desastre de carne y hueso. En la mano izquierda sostenía el cuchillo que Lucía le había dado horas antes. Lo apretaba tan fuerte que los nudillos estaban blancos. Frente a él, a 2 metros, el doctor Rivas estaba de rodillas,
también sangrando por la cabeza, con las manos atadas a la espalda con su propio cinto. Tenía la cara destrozada de llorar y un corte profundo en la mejilla que le llegaba casi hasta la boca. Los dos se miraron cuando me vieron entrar. Darío primero sonrió, débil, después tosió sangre. Te dije que no iba a dejar que se escape, susurró. Rivas intentó arrastrarse hacia atrás, pero la pared no lo dejó. No, esto no es lo que parece, él está loco, me secuestró. Darío soltó una risa rota que terminó en un gemido de dolor, mentiroso hasta el final. Doctor. Después miró a Luna, que se había parado a mi lado, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Mira, una lunita nueva, qué lindo. Yo me acerqué despacio. Olía todo, el miedo de Rivas, la culpa de Darío, la muerte que rondaba muy cerca del hombre que había decidido redimirse con su propia sangre. Me senté entre los dos. Miré a Rivas fijo. Él intentó sostener la mirada, pero no pudo. Bajó la cabeza y empezó a temblar. Cala, dijo Darío con voz apenas audible. Déjame terminar lo que empecé, por favor. Intentó levantar el cuchillo, pero el brazo le falló. El metal cayó al suelo con un ruido hueco. En ese momento entraron los policías, armas en alto, gritando: policía, tira el arma, aunque el arma ya estaba en el piso. Lucía entró detrás, pálida como un fantasma. Darío. Dios mío. Darío corrió hacia él, se arrodilló, le tomó la cara con las dos manos. Él intentó sonreír. Tranquila, ya está, ya pagué. No pagaste nada, estúpido, lloró Lucía mientras le apretaba la herida con su bufanda. Vas a vivir, ¿me oís? Vas a vivir y vas a criar a estos cachorros y vas a ser alguien nuevo. Darío cerró los ojos. Una lágrima le rodó por la sien. ¿Me dejarías ayudar? Después de todo, Lucía lo miró. Lloraba tan fuerte que apenas podía hablar. Te odio con toda el alma, y te necesito con toda el alma. Así que cerrá la boca y viví. Los paramédicos entraron corriendo. Lo cargaron en la camilla. Lo sacaron al sol. Rivas intentó gritar que lo habían secuestrado, que Darío estaba loco, pero nadie le creyó. Tenía demasiada sangre ajena encima y demasiada culpa en la cara. Yo caminé al lado de la camilla hasta la ambulancia. Darío me miró una última vez. Gracias, por no dejarme ser el monstruo para siempre. Le lamí la mano. Sabía a sangre y a perdón. Cuando cerraron las puertas de la ambulancia, Luna se subió de un salto y se acurrucó al lado de Darío. Nadie tuvo corazón de sacarla. Lucía se quedó en la vereda, mirándome como si yo fuera lo único firme que quedaba en el mundo. Los periodistas nos rodeaban, pero ella los empujó con una fuerza que no sabía que tenía. Déjenos en paz. Ya basta. Después se arrodilló frente a mí y me abrazó tan fuerte que sentí sus costillas temblar. Volvimos a casa, mi reina. Volvimos a casa, y mientras caminábamos de vuelta por las calles que ahora parecían distintas, más limpias, más claras, como si el barrio entero hubiera exhalado 10 años de veneno, escuché algo que nunca había escuchado antes. Silencio, no el silencio de la muerte, el silencio de la paz. Los perros del barrio ya no ladraban asustados, ladraban contentos, y en algún lugar, muy alto, cientos de luces parpadeaban como si nos dijeran adiós y gracias al mismo tiempo. El disparo retumbó como si el cielo mismo se hubiera partido en dos. No fue el disparo del puente, ni el del camión. Fue uno nuevo, seco, cercano, imposible. Lo escuché antes de verlo, antes de entender. Estaba en el patio de Lucía, rodeada por los 11 cachorros que jugaban con una pelota vieja mientras Luna, la pequeña, dormía sobre mi lomo. Lucía había salido un segundo a recibir al veterinario voluntario que venía a revisar a los bebés rescatados. Yo tenía la cabeza apoyada en las patas, agotada pero en paz. Cuando el estruendo me atravesó el pecho, me levanté de golpe. Los cachorros se quedaron quietos, las orejas paradas, los rabos bajos. El olor llegó enseguida, pólvora fresca, sangre caliente, pánico humano. Corrí hacia la puerta. La escena se me clavó en los ojos como una astilla. Lucía estaba de rodillas en la vereda, con las manos en el pecho, mirando hacia abajo con una expresión que nunca le había visto, incredulidad absoluta. A sus pies, Darío. Había salido del hospital esa misma mañana, contra toda orden médica, con el hombro vendado y el brazo en cabestrillo. Estaba pálido, pero sonreía cuando llegó caminando, lento, con Luna en brazos.
Había venido a devolverla y a pedir permiso para ver a los cachorros todos los días, hasta que pueda tener uno propio, si me dejan, y ahora estaba en el suelo. La bala le había entrado justo debajo del cabestrillo, abriéndole un nuevo agujero rojo que manchaba la remera limpia que Lucía le había prestado. En su mano derecha todavía tenía la pelota con la que había estado jugando con los cachorros segundos antes. El doctor Rivas estaba a 3 metros, de pie, con un revólver pequeño humeando en la mano. Se había escapado de la comisaría. Nadie sabía cómo. Llevaba la bata blanca rota, la cara llena de moretones de la golpiza que le habían dado en la celda, los ojos inyectados de locura pura. Si no puedo tener mi negocio, nadie va a tener nada. Gritó con la voz rota. Ni vos, Lucía. Ni esa perra del demonio. Apuntó hacia mí. Lucía se puso de pie de un salto y se interpuso. La bala que iba para mí le rozó el brazo, abriéndole un surco de sangre que salpicó la pared. Cayó de rodillas otra vez, pero no gritó. Solo me miró y con los ojos me dijo, corre. No corrí, salté, directo a la garganta de Rivas. Él disparó otra vez, pero la bala se perdió en el aire porque ya lo tenía encima. Mis dientes se cerraron en su muñeca. Crujió hueso. El revólver cayó. Lo sacudí como sacudí al hombre del camión, pero esta vez no lo solté. Lo arrastré hasta el suelo. Su cabeza golpeó el cordón con un ruido hueco. Intentó pegarme con la otra mano, pero ya no tenía fuerza. Solo gritaba, un grito que no era humano, que era todo el odio que había guardado durante años. Los vecinos salieron en masa. Alguien le dio una patada en las costillas. Otro le arrancó la bata. Una mujer le escupió en la cara. Pero yo no lo soltaba. Sentía la sangre caliente en la boca, sentía su pulso acelerado bajo mis colmillos, sentía que si lo soltaba iba a levantarse otra vez y nunca iba a terminar. Lucía se arrastró hasta Darío. Le tomó la cara con las manos temblorosas. No, no, no. Darío, mírame, mírame, carajo. Él abrió los ojos apenas. Tosió sangre. Esta vez, me tocó a mí, de nuevo, susurró. Pero, valió la pena. Cállate, no hables, viene la ambulancia. Darío sonrió débil. Decile a los cachorros, que los quiero, y a vos, que gracias por darme otra oportunidad. Intentó levantar la mano para tocarle la cara, pero no llegó. La mano cayó. Los ojos se quedaron abiertos mirando el cielo. Lucía soltó un grito que no era grito, era algo que salía del alma rota. Se abrazó a su cuerpo y lloró como si le arrancaran la vida. Yo solté arriba solo cuando los policías me apartaron a la fuerza. Me pusieron un lazo en el cuello, me arrastraron. Pero no mordí a nadie. Solo miraba a Darío muerto en los brazos de Lucía, y a Rivas vivo, sangrando, pero vivo. Y en ese momento algo se rompió dentro de mí también. No ladré. No gruñí. Solo aullé. Un aullido largo, desgarrador, que hizo que todos los perros del barrio contestaran al unísono. Los 11 cachorros salieron corriendo y se pusieron a aullar desde la puerta. Luna se subió al cuerpo de Darío y aulló con su voz chiquita contra el pecho que ya no latía. Los policías bajaron la cabeza. Los vecinos lloraban. Las cámaras grababan todo. Rivas intentó hablar, intentó decir que había sido en defensa propia, que Darío lo había atacado primero, que yo era un animal peligroso. Pero nadie le creyó. Tenía demasiada sangre en las manos y demasiada muerte en los ojos. Lo metieron en el patrullero a los empujones. Cuando pasó a mi lado, me miró. Y por primera vez no había odio. Solo miedo. Miedo de verdad, porque en mis ojos vio a todos los que había matado, vio a Toba, vio a Darío niño llorando, vio su propio final. Lucía no soltaba el cuerpo. La tuvieron que separar casi a la fuerza. Se quedó sentada en la vereda, mirando la nada, con la sangre de Darío en las manos y en la ropa. Yo me acosté a su lado. Apoyé la cabeza en su pierna. Luna se acurrucó entre nosotros, y así nos quedamos hasta que el sol se puso y el barrio entero vino a velarlo en la vereda, con velas, con flores, con fotos de perros que ya no estaban, porque Darío había muerto como héroe, y yo había aprendido que a veces la redención cuesta toda la vida, y a veces ni siquiera alcanza. Han pasado 3 años desde aquella mañana sangrienta. El barrio ya no es el mismo Villa Banana de antes. Las paredes están pintadas con murales enormes, mi cara con la cicatriz en forma de luna, Darío sonriendo con Luna en brazos,
los 12 cachorros convertidos en perros adultos que corren libres por el parque que ahora lleva su nombre. Parque Darío Toba, dice el cartel de la entrada. Y debajo, en letras más chicas, aquí nadie vuelve a callar, Lucía nunca más trabajó en el hospital. Usó la indemnización, las donaciones que llegaron de todo el país y la plata del juicio contra el Estado para abrir el refugio. Se llama El Eco. Tiene capacidad para 300 perros y está siempre lleno. Los voluntarios vienen de todas partes. Los chicos del barrio que antes tiraban piedras ahora limpian jaulas y juegan con los cachorros. Luna, la pequeña que sobrevivió aquella noche, es la jefa de bienvenida, saluda a cada nuevo ingreso con un ladrido corto y una lamida en la nariz. Yo sigo viviendo con Lucía. Tengo 10 años, el hocico gris y una cojera leve en la pata trasera izquierda desde el día del puente, pero sigo siendo la guardiana. Todas las noches hago la ronda, paso por las jaulas, reviso que nadie llore, que nadie tenga miedo. Y cuando encuentro alguno temblando, me acuesto a su lado hasta que se duerme. Ellos saben quién soy. Lo sienten en mi olor. Soy la que trae la memoria de los que ya no están. Darío está enterrado en el fondo del refugio, bajo el limonero que Lucía trajo de la casa vieja. La lápida es sencilla, una piedra con su nombre y una frase que él mismo pidió que pusieran si alguna vez moría haciendo algo bueno. Al final ladré por los que no podían. Cada 14 de julio, el día que murió, el barrio entero viene con velas y huesos de juguete. Los perros aullamos a las 12 en punto. Y siempre, siempre, llueve un poco, como si el cielo también llorara. Rivas está preso de por vida. El juicio fue transmitido en vivo. Cuando le mostraron las fotos de la fosa del galpón abandonado, se desmayó en el banquillo. Nunca pidió perdón. Nunca miró a cámara. Pero una vez, en una visita de Lucía a la cárcel, porque ella sí fue, porque dijo que tenía que verlo para creer que ya no podía hacer daño, él le pidió que me llevara. Quería verme una última vez. Lucía se negó. Le dijo que yo ya no ladraba para él. Que mi voz ahora era de los que viven. Hoy es un día especial. Lucía me despertó temprano. Me puso el collar nuevo, el de cuero rojo con mi nombre grabado y una chapita que dice, Guardiana del Eco. Me subió a la camioneta junto a Luna, ahora grande, negra brillante, con la misma mancha blanca en la frente, y a otros 8 perros del refugio que fueron adoptados y vuelven cada año para la ceremonia. Vamos hacia el centro. Hacia la Plaza Pringles. Hace 3 años que lo hacen, el Día Nacional contra el Tráfico y el Maltrato Animal. Y este año me invitaron a mí. A mí, Cala, la perra mestiza de Villa Banana, la que empezó todo con un ladrido que nadie quiso escuchar. La plaza está llena. Miles de personas. Pancartas. Fotos de perros desaparecidos que ahora tienen nombre y fecha de rescate. Niños con globos en forma de hueso. Periodistas. Cámaras. Y en el centro, un escenario enorme con una pantalla gigante. Lucía me lleva de la correa, pero la correa está floja. No hace falta. Camino a su lado como siempre. Subimos al escenario. La gente aplaude. Algunos lloran. Veo caras conocidas, la oficial que me quitó el lazo del cuello aquel día, el paramédico que cargó a Darío, la vecina Marta que ahora anda en silla de ruedas pero vino igual. El intendente habla. El gobernador habla. Una senadora habla. Todos dicen cosas hermosas sobre valentía, sobre memoria, sobre no callar nunca más. Después me toca a mí. Lucía se arrodilla a mi lado. Me quita la correa. Me acaricia detrás de las orejas como hacía cuando yo era cachorra y tenía miedo de los truenos. Habla, mi reina, me susurra. Deciles lo que tenés que decir. Me acerco al micrófono. El estadio entero se calla. Miles de ojos me miran. Miles de corazones laten esperando. No hablo con palabras humanas. Nunca aprendí. Pero hablo, ladro, primero bajo, profundo, como viniendo del fondo del pozo, después más fuerte, con toda la fuerza de mis 10 años, después aulló, un aullido largo, largo, que sube y baja, que se rompe y vuelve a empezar, y de pronto, desde todos lados, empiezan a contestar, primero Luna a mi lado, después los 8 perros que vinieron con nosotros. Después los cientos que la gente trajo a la plaza, después los miles que están mirando por televisión en sus casas, después los millones que están en los
refugios, en las calles, en los balcones, toda la Argentina ladra y aúlla al mismo tiempo, es un sonido que nunca se escuchó antes. Que nunca se olvidará, las pantallas gigantes muestran perros ladrando en Buenos Aires, en Córdoba, en Ushuaia, en Jujuy. En Brasil, en Chile, en Uruguay ya están compartiendo el video. El mundo entero ladra conmigo, y en ese instante entiendo que ya no soy solo Cala, soy el eco que nadie quiso escuchar, y ahora todos escuchan. Cuando termino, el silencio vuelve por un segundo. Después estalla el aplauso más grande que jamás escuché. La gente llora, se abraza, levanta a sus perros en brazos. Lucía me abraza tan fuerte que casi no puedo respirar. Me besa la cicatriz de la luna. Gracias, mi amor, susurra. Gracias por enseñarnos a escuchar. Bajamos del escenario. La gente me toca, me acaricia, me dice gracias. Un nene me pone una medalla de cartón que dice, Heroína Nacional. Me la dejo puesta, volvemos a casa cuando ya es de noche. El refugio está iluminado con luces de colores. Los perros nos reciben ladrando contentos. Luna corre a jugar con sus hermanos adoptivos. Lucía abre una cerveza y se sienta en el banco bajo el limonero de Darío. Yo me acuesto a sus pies, miro la luna llena. Está perfecta, redonda, brillante, y pienso en Toba, en Darío, en todos los que se fueron y en todos los que se quedaron, en los que todavía necesitan que alguien ladre por ellos, y sé que mientras yo tenga voz, nadie volverá a callar a un perro, porque ahora el mundo aprendió a escuchar, y cuando alguien, en cualquier rincón del país, escuche un ladrido en la noche, ya no va a decir, qué fastidio, va a decir, alguien necesita ayuda, y va a salir a buscar, porque así empezó todo, con un ladrido que nadie quiso escuchar, y que ahora resuena para siempre.